Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría poder estar esta mañana con ustedes compartiendo un tiempo especial de la palabra de Dios. Estamos aquí al aire compartiendo juntos un tiempo. Estamos revisando unas cositas técnicas que parece que están con algún inconveniente. Esperemos un poquito. Eh, a ver. Ok, ok, ok. Sí, ahí me dicen que ya está bien esa camarita. Bueno, les decía, qué alegría poder estar esta mañana con ustedes y para mí un privilegio, ¿eh? Un privilegio tener esta oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes por este medio y compartir aquello que la palabra de Dios ha estado hablando a mi corazón y yo quisiera también pues compartirlo con cada uno de ustedes. ¿Sí? Eh, es interesante pensar mirando hacia atrás nuestras vidas y recordar cómo es que Dios obró en nuestros corazones, de dónde Dios nos rescató y a dónde Dios nos trajo, ¿no? De dónde venimos, íbamos para una condenación eterna, pero ahora ¿a dónde vamos? ¿Mm? Y hay una mezcla de sentimientos cada vez que miramos para atrás, ¿no? Porque hay un momento de tristeza, de dolor, cómo desperdiciamos la vida, pero también hay un momento de gratitud por la gracia de Dios que nos alcanzó, nos rescató. Pero también es interesante pensar en que hay mucha gente que todavía sigue con estas preguntas. ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi lugar en esta vida, en este mundo? Y mucha gente se embarca en un viaje queriendo encontrar las respuestas a estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué nací? Y en ese viaje, por allí van a tomar desvíos que son simplemente parches para su vida. Porque cuando una persona no encuentra su propósito, no encuentra su lugar en este mundo, pues no hay verdadera satisfacción. Y algunos se embarcan en un viaje allí hacia la búsqueda del dinero, hacia la búsqueda del poder, hacia la búsqueda de la fama, de la popularidad, a desarrollar ciertas habilidades, etcétera, etcétera. Va buscando su propósito en la vida. Y es triste pensar que mucha gente no lo encuentra. Mucha gente pasó por este mundo sin saber para qué nació, para qué vino este mundo y vivió pues sin descubrir ese propósito. Ahora, es diferente cuando un hombre o una mujer se encuentran con Cristo. Se encuentran allí frente a la cruz de Cristo y entonces todo cambia. Ahora, mi amado hermano, qué importante entender que Dios, este Dios eterno y amoroso, ha diseñado un plan muy particular para su vida y para la mía. Dios ha diseñado buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay un pasaje que me encanta mucho allí en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De ahí en Romanos 11:36. Y debemos entender que la vida, nuestro propósito en la vida, la historia de la vida, no se trata de nosotros, nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él, siempre se trata de Él, amado hermano. ¿Ok? Y ¿qué tal si oramos un momento para dejar este tiempo en las manos del Señor y que Dios nos guíe en este breve estudio acerca de cómo encontrar tu lugar en esta vida? ¿Sí? Acompáñame a una palabra de oración. Amado Dios y buen Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas para abrir tu palabra y aprender de ella lo que tú quieres enseñarnos. Mi Dios eterno, delante de ti estamos. Delante de ti ponemos nuestras vidas y queremos estar con un corazón abierto, con una mente abierta para recibir
aquello que tú tienes para nosotros. Guíanos, guíanos, que de este tiempo no terminemos este tiempo igual, sino que salgamos de este tiempo con decisiones claras, sabiendo y entendiendo cuál es nuestro lugar y cómo debemos comprometernos con ese propósito que tú has diseñado para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mi amado hermano. Entonces, en este breve estudio, me gustaría compartir con ustedes algunos principios que nos ayudarán a descubrir ese lugar particular que Dios ya preparó en su obra, en la obra para Él, en la obra para Dios, y que está esperando que usted y yo ocupemos ese lugar, porque lo diseñó a usted, me diseñó a mí para un lugar que Él ya ha preparado. De hecho, allí el escritor, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le dijo, él dijo en un versículo muy lindo que yo se los he dicho en muchas ocasiones, que me encanta mucho, ¿no? Porque somos hechura suya, dice allí Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me encanta este texto porque cuando dice que somos hechura suya, la palabra en el original es de donde se deriva la palabra que nosotros usamos como poema. Nosotros decimos poema. Y lo que está diciendo acá la palabra de Dios es que usted y yo somos un poema de Dios. O sea, cuando Dios lo diseñó a usted, Dios estaba inspirado. Cuando Dios me diseñó a mí, estaba inspirado. Cuando Dios estaba diseñando ese plan, y lo estaba diseñando a usted y a mí, ese plan, y su vida y mi vida, somos el resultado de la inspiración de Dios. Dios estaba reinspirado, trabajando en ese plan y en su vida y en la mía. Qué maravilloso, ¿no? Pensar en esto. Lamentablemente, el pecado en la vida del hombre hace que el hombre se aleje de ese propósito de Dios, de ese plan de Dios, de la voluntad de Dios, y entonces comience a sufrir. Y es triste pensar que hayan cristianos, hijos de Dios, que atravesaron este mundo, esta vida, sin descubrir su lugar. Entonces, hay un pasaje también allí en el libro de Proverbios que habla acerca de este peligro, ¿no? Allí en Proverbios 27:8, el escritor, el sabio Salomón va a decir, cual ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Una insensatez, una necedad. Cual ave se va de su nido, abandona su lugar seguro, el lugar, ese nido que había sido diseñado para él, y se va. Tal es el hombre, dice, tal es el hombre. Va a perder. Entonces, hay principios, como les dije, que nos van a ayudar a encontrar o descubrir ese lugar. Hay principios. Usted se preguntará, ¿pero es posible descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es posible saber cuál es mi lugar? Y si es posible saber cuál es mi lugar, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo logro eso? ¿Qué pasos dar para encontrar ese lugar que Dios tiene para mi vida? ¿Qué pasos dar? Bueno, el primer paso, ¿sabe cuál es? Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Sabe una cosa? La mayor aventura en la que un hombre y una mujer se pueden embarcar es en la aventura de conocer a Dios, de intimar con Dios, de descubrir a Dios. Y ese viaje comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en aquella obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio sustitutorio que va a satisfacer la justicia de Dios y entonces va a llenar nuestro camino para ir hacia Dios, para ser justificados, perdonados, salvados, reconciliados y adoptados en su familia. Ahora, cuando yo digo conocer a Dios, me refiero a conocer, a conocer su persona, a conocer la persona de Dios. Y la persona de Dios no la vamos a conocer en otro lugar que no sea en su palabra. Allí, en esa carta que Él nos dejó, donde Él va expresando sus pensamientos, su deseo, su voluntad. Tenemos que conocer la persona de Dios. Y conocer a la persona de Dios tiene que ver con sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Allí en la palabra de Dios vamos a encontrar un sinnúmero de atributos que nos van revelando cómo es la persona de Dios. Y
Por ejemplo, pensando en sus atributos, podríamos pensar en su bondad, en la bondad de Dios. ¿Sabe una cosa? El hecho de que Dios es bueno es un pensamiento que Satanás quiere sacarlo de la mente del hombre, del ser humano. Satanás siempre atacó la bondad de Dios. Por ejemplo, allí en el huerto, usted, si está familiarizado con el texto bíblico, en el capítulo 3, va a encontrar esta historia, cuando Satanás aborda a la mujer y entonces va a comenzar a cuestionar la bondad de Dios. ¿Con que Dios te dijo? No, lo que pasa es que Dios parece que fuera bueno, pero Dios no es bueno. Dios quiere que te pierdas, te estás perdiendo de algo maravilloso y Dios no quiere que lo tengas. Así que Dios te dijo. Y Dios y Satanás siempre va a tratar de atacar la bondad de Dios. Pero me encanta porque en toda la Biblia, en cambio, cuando uno va a la palabra de Dios y descubre este atributo de Dios, se encuentra en toda la Biblia que Dios es bueno. Por esa razón, este texto que está allí en la pantalla, ¿no? De Salmo 34:8, allí el salmista va a decir: gustad y ved, qué bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved, qué bueno es Jehová, me encanta. Mi amado hermano, usted y yo estamos hoy aquí, estamos esta mañana aquí, porque Dios es bueno. No hay otra razón. Es porque Dios es bueno. Quizás hubieron momentos difíciles en nuestra vida, momentos de mucho dolor, de muchas lágrimas, de aflicción, injusticias. Quizás los tuvieron. Pero cuando miramos para atrás, descubrimos que Dios estuvo presente siempre, que su buena mano nos estuvo sosteniendo. ¿Sabe que eso es algo maravilloso? De hecho, el hecho de que usted y yo esta mañana estemos aquí conectados por este medio, habla de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Usted puede ir allí a Marcos capítulo 10, verso 18, y se encontrará con esta escena cuando este hombre viene y le dice: maestro bueno. Y el Señor Jesucristo va a decir: ninguno hay bueno, ninguno, sino uno, solo uno, Dios. Dios es bueno, amado hermano. Dios es bueno. Nunca dudemos de la bondad de Dios. ¿Ok? Así es que otro atributo de Dios es la sabiduría. La sabiduría de Dios. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Ahora, evidentemente, cuando la Escritura dice acá el temor de Jehová, no habla de miedo. La Biblia no quiere que le tengamos miedo a Dios, porque Dios es bueno, ya vimos que Dios es bueno. La Biblia lo que quiere, lo que nos está enseñando, es a desarrollar un temor reverente, un temor, tener reverencia a Dios, reconocer quién es Dios, el Dios eterno y soberano, justo y santo. Varios atributos de Dios que vamos mencionando. Pero Dios quiere que conozcamos que Él es sabio. Él es más inteligente que nosotros. Muchas veces no creemos esa verdad, no asimilamos esa verdad bíblica. Por esa razón nos embarcamos en nuestras propias decisiones, vamos tomando nuestros propios pasos independientes de Dios, sin consultar a Dios, porque creemos que nosotros somos más inteligentes que Dios. Entonces no le preguntamos, no le consultamos. Sin embargo, Dios es sabio. Y nosotros podemos recibir de Dios la sabiduría que viene de lo alto, cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios. Entonces, por un lado, Dios es bueno, por otro lado, Dios es sabio, pero si seguimos buscando en la palabra de Dios, vamos a encontrar también, por ejemplo, que Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Dios es amor. ¿Sabe una cosa? Allí en 1 Juan capítulo 4, verso 16, el escritor va diciendo: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¡Wow! ¿Sabe por qué me gozo leyendo este texto? Porque antes de tener este encuentro con Jesucristo, el concepto de Dios era un Dios tirano, un Dios lejano, un Dios que estaba muy interesado en otras personas o en otros problemas, menos en mi vida o en mis problemas. Ese era el concepto de Dios, pero al descubrir que ha sido todo lo contrario. De hecho, si usted estudia un poco los dioses paganos,
los dioses en la cultura griega, en la mitología griega, se va a dar cuenta que Dios, es ese concepto de Dios de los paganos, es un Dios que no ama al hombre. De hecho, cada invento de un Dios en la cultura griega, la percepción de ese Dios va representando la bajeza del hombre. El Dios de la ira, el Dios del alcohol, el Dios del sueño, el Dios del dinero, el Dios de la lujuria. Eso es lo que representa en la concepción humana, una mente que en realidad no ha experimentado al Dios verdadero. Pero cuando venimos al Dios de la palabra, al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia, nos vamos a encontrar que Dios nos ama. Dios es bueno, mi amado hermano. Dios es sabio y Dios nos ama. ¿Sabe otra cosa? La justicia de Dios. Dios es justo. Este es otro atributo de Dios. Dios es justo. Me encanta el Salmo 19:9. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Todos justos. No debemos dudar jamás de la justicia de Dios. Podemos confiar en que Dios jamás va a actuar de una manera injusta. Jamás. Alguno dice, pero Dios está permitiendo que viva y experimente esto. Dios es injusto conmigo. Si yo he sido un buen esposo, he sido un buen padre, yo he sido un buen cristiano, yo he hecho cosas buenas, he ayudado a las personas. ¿Y por qué Dios permite? Dios es injusto. Que ahora estoy sufriendo esto, que me pasa esto. Dios es justo. Siempre es justo. Nunca dudemos de la justicia de Dios. El salmista lo dijo allí, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y en su palabra, a lo largo de ella, vamos a encontrar este concepto. Entonces, qué interesante que nosotros podamos conocer a Dios. Recuerde, este es el primer paso. Estamos viendo los principios para encontrar nuestro lugar. El primer paso, conocer a Dios. Y cuando decimos conocer a Dios, es conocer su persona, pero también es conocer su providencia. Conocer su providencia. ¿Sabe? El concepto de la providencia de Dios, en el concepto teológico, habla de ese cuidado continuo que Dios, movido por su amor, ejerce en los destinos de cada uno de sus criaturas. Y Dios va guiando en la vida, porque Él quiere que nos encontremos con Él. A veces el hombre es demasiado sordo, está demasiado interesado en otras cosas y no está viendo o escuchando que Dios lo está llamando. Dios está buscando al hombre, la providencia de Dios. Por ejemplo, allí Isaías, el profeta Isaías va a decir en el capítulo 45, en el versículo 5, va a decir, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¡Wow! ¡Qué interesante ese texto! ¿Sabe por qué? Porque cuando Isaías menciona esto, está refiriéndose a Ciro. ¿Sabe quién fue? Un rey pagano, un hombre pagano, un emperador pagano, este Ciro. Y sin embargo, Dios está diciendo de él que ya Dios lo había conocido y lo había ceñido, aunque Ciro era pagano, ni lo conocía. Pero la providencia de Dios está obrando en la vida de una persona, aun cuando esta persona no conoce a Dios. ¿Sí? Así dice la Biblia. Me encanta cómo lo expresa el salmista. Allí en el Salmo 139, 139:3, el salmista va a decir, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, en el versículo 16, ¿no? Y en tu libro, me encanta esto, en tu libro, Dios tenía todo anotado, todo agendado, todo planificado. Nada se escapó de su plan. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos.
Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico cómo el salmista, había entendido que Dios ya estaba trabajando desde el vientre de su madre en la vida de él. Ya estaba trabajando. Entonces él todavía ni siquiera tenía conciencia de un Dios allí, realmente no tenía conciencia, pero Dios ya, la providencia de Dios obrando en su vida. Me encanta también cómo lo dice, por ejemplo, en el Salmo 33:15. Él va a decir, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Él formó el corazón de todos ellos. Él formó y está atento. Él no creó y se olvidó, como algunos van pensando, ¿no? Con esta idea teoevolucionista, que sí, Dios inició todo, dio la patada inicial, el puntapié inicial y después se dio la vuelta. No, no, Él formó el corazón y ahora está atento. Atento está a todos ellos. Formó el corazón del hombre y está atento. Me encanta esto. Ahora, el apóstol Pablo, él lo tenía re claro. En el capítulo 1 de Romanos, el versículo 1, él va a decir esta verdad. Él va a decir, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, pregunto, ¿cuándo Dios lo llamó a Pablo? ¿Cuándo lo apartó? Porque él se considera una persona que fue apartada para el Evangelio de Dios. Él la tenía reclara. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Será que sucedió cuando él iba camino a Damasco y tuvo esa experiencia? ¿Ahí fue que Dios lo apartó? Bueno, veamos qué dice la Escritura. Gálatas, capítulo 1, verso 15. Allí en el libro de Gálatas dice, en el 1:15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde que iba camino a Damasco, no, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su gracia. La gracia de Dios llamándonos, amado hermano, la gracia de Dios. Me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Se dio cuenta? Allí está esta verdad escritural. La providencia de Dios obrando en la vida del ser humano. Así es que hay que conocer su persona, hay que conocer su providencia, pero también hay que conocer su poder. Hay que conocer el poder de Dios, porque cuando nosotros vamos descubriendo la persona de Dios con todos esos atributos, y solo revisamos 4, recuerden, solo revisamos la bondad, el amor, la sabiduría, la justicia, ya con eso usted sabe que puede caminar seguro en la búsqueda de la voluntad de Dios para su vida, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero cuando vamos descubriendo que no solamente Él tiene un plan, sino que tiene poder, tiene el poder para ayudarnos a nosotros a llegar allí y a cumplir nuestro propósito, entonces no hay lugar a dudas. La convicción puede atesorar o abrazar nuestro corazón. Y podemos entonces, sí, confiar, ir confiadamente, a decir, Señor, que mi vida se consuma en tu voluntad, en tus propósitos. Quiero que mi vida se use para ello. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, allí en Efesios capítulo 3, verso 20, va a decir, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ok, mi amado hermano, es descubrir el poder de Dios. Saber, conocer y entender el poder de Dios. Por eso es que allí en Hechos 1:8, ¿no? Él va a decir, pero recibiréis poder. ¿De quién? De Dios, de lo alto. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder para cumplir los propósitos de Dios, que es testificar, hablar de Cristo, vivir vidas santas, vidas que testifiquen sin palabras, ya a la gente de un Dios real, verdadero, amoroso, justo, verdadero. ¿Ok? Entonces, tenemos que, el primer paso, conocer a Dios, su persona, su providencia, su poder. Pero ¿sabe una cosa que también tenemos que hacer? Conocernos a nosotros mismos. Conocerte a ti mismo
Vos, querido hermano, tenés que conocer a ti mismo. Yo me tengo que conocer a mí mismo. Tenemos que conocernos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, ¿sabe una cosa? Hay muchos cristianos que cuando, claro, ellos ya se saben salvos, llegaron a los pies de Cristo, pero ellos no saben todo lo que implica el paquete que recibió, todo lo que había dentro del paquete que recibió el día que recibió la salvación. ¿Sabe qué? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando fuimos salvos, Dios no solamente nos regaló la salvación, sino que nos regaló dones, talentos, habilidades. Porque nosotros no somos una isla. Nosotros no somos personas independientes. Usted y yo, amado hermano, estamos entrelazados en ese plan maravilloso de Dios. Así que usted y yo tenemos una participación en este plan. Así que usted y yo tenemos que descubrir cuáles son esas habilidades, conocernos a nosotros mismos, qué es lo que Dios me ha dado junto con la salvación para llegar a cumplir ese propósito por el cual Dios me diseñó. Por ejemplo, Efesios 4:15 va a decir, sino que siguiendo la verdad en amor, Él va a decir, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el versículo 16 va a decir, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, que cada miembro recibe, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted y yo nos vamos edificando. Usted y yo nos vamos edificando. Pero si usted no se conoce a sí mismo y no sabe cuáles sus talentos, sus dones, ¿cómo puede edificar la vida de otro? Y si usted se considera una isla y no quiere ser parte de una comunidad, ¿cómo los demás pueden edificar su vida? Usted y yo estamos para edificarnos mutuamente, va a decir. Así es que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Conoce tu propia satisfacción. Conoce tu propia satisfacción. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Hay algunas personas que dicen ser siervos de Dios. Yo estoy acá en la iglesia sirviéndole a Dios. Pero cuando usted intima un poquito en sus vidas o charla un poquito en sus charlas, en esas conversaciones, se da cuenta que esa persona no disfruta servir a Dios, no es feliz sirviendo a Dios. Se queja de esto, los problemas, tiene amargura, insatisfacción. Hay en realidad un sentido de como que, qué peso servir a Dios en medio de toda esta gente, en medio de todas estas personas. No hay nada mejor que experimentar esa satisfacción de servir a Dios. ¿Que hay momentos difíciles? Claro que sí, hay momentos difíciles. ¿Que hay momentos tristes? Claro que sí. ¿Que hay momentos de abandono, de que uno experimenta soledad por ahí de las personas? Claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? El hecho de haber conocido a Dios me hace seguir y me hace avanzar. Es lo que a usted le va a ayudar a seguir y avanzar, de conocer su persona, su providencia, su poder. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que le trae satisfacción, amado hermano? Me encanta lo que dice el salmista. Allí en el Salmo 100, versículo 12, él va a decir, servid a Jehová con alegría, disfruta, encontrar tu lugar, descubrir tu lugar y cumplir tu propósito. Disfrútalo, apasionate, que tu corazón arda y se consuma tu vida para la gloria de Dios, viviendo para Dios. Entonces, ¿qué es lo que te trae satisfacción? Pero también debes conocer tu mundo. No digo el mundo, salir a conocer el mundo. Quiero conocer el mundo. No. Conoce tu mundo. En este mundo el que vivimos, ¿sabes una cosa? Es un mundo cambiante. Es un mundo cambiante. La tecnología, los avances tecnológicos han sido tremendos. Hemos ido cambiando, pum, 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 a pasos agigantados, acelerados, súper veloces. El mundo ha ido cambiando. Y usted es consciente de ello. Usted y yo somos conscientes de ello. ¿Sabe una cosa? Hoy por hoy nos tocó a todos venir y recurrir a la tecnología, conocer y familiarizarnos para poder seguir haciendo la obra de Dios. El mundo cambió y el mundo sigue cambiando. Me encanta lo que dice allí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 20. Él va a decir, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley.
A los que, iba a decir, pero me perdí aquí. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Sabe qué? Él fue entendiendo su mundo y fue él mirando, bueno, a los débiles me tengo que hacer débil. A los que están sin ley, como que si estuviera yo sin ley, aunque yo estoy con la ley de Cristo. Y así, él fue conociendo su mundo. Nosotros, en los cambios recientes que hemos experimentado, el mundo, con esta pandemia a nivel mundial, la crisis a nivel mundial, cómo se agravó, y etcétera, etcétera. El mundo ha ido cambiando. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que entender estos cambios y asimilarlos, y entonces ponernos de acuerdo con Dios. Dios, ¿cuál es mi lugar ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora en medio de todos estos cambios, de este mundo cambiante? Usar la tecnología. Antes decíamos, algunos decían, ¿no? Uy, la tecnología es del diablo. No, las redes sociales son del diablo. ¿Y ahora por dónde estamos predicando? ¿Por dónde estamos discipulando? ¿Por dónde estamos evangelizando? Usémosla, el mundo está cambiando. Y no nos quedemos de brazos cruzados, ¿ok? ¿Sabe una cosa? Hay peligros de desviarse. Hay peligros de desviarse, yendo hacia la voluntad de Dios y de pronto decide ir para otro lado, porque no encontró su satisfacción, no conoció, no entendió su mundo, entonces prefirió ir para otro lado. Y entonces, regresando al versículo allí de Proverbios, cual ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Ahí en Proverbios 27:8, ¿no? ¿Sabe una cosa? Hay peligros, hay pérdida. Cuando uno deja ese lugar que Dios diseñó, ese lugar que Dios preparó, la voluntad de Dios, uno la deja, se aparta, hay peligros. Por ejemplo, podríamos pensar la pérdida de seguridad. Perdemos la seguridad. ¿Sabe una cosa? Cuando un ave se va de su nido y va a volver al tiempo, lo más probable es que regrese herida, lastimada, porque abandonó su lugar de seguridad. Nuestro lugar de seguridad es allí, en el centro de la voluntad de Dios. Ese es nuestro lugar de seguridad. Fuera de la voluntad de Dios, fuera de los propósitos de Dios, no hay seguridad. No hay seguridad. Allí no diga, uy, ¿dónde está Dios que me abandonó y permitió esto? No, usted lo abandonó ese lugar, el propósito de Dios. Y ahora usted decidió seguir por sus propios planes. Y ahí están las consecuencias. Pero el Salmo 36:7 dice, cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Los hijos de los hombres se amparan allí, porque allí hay seguridad, en tu presencia, en tu voluntad, siguiendo allí hacia donde tú quieres que vayamos, tomados de tu mano. Ahí es donde queremos estar. ¿Qué más quieres que haga? Como la sierva está atenta a las manos de su ama. La mano de su ama dice, ¿para allá? Entonces, sí, Señor. La mano de su ama dice, aquí, y sí, Señor. Hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Pero también hay pérdida de sustento. No solamente hay pérdida de seguridad, también hay pérdida de sustento. En el nido, la madre traía el alimento, pero el pichón decidió irse y ahora no va a encontrar sustento. Interesante allí en Lucas 15, ¿no? Cuando el hijo pródigo deja el hogar, deja el nido, deja su lugar de seguridad y después comienza a pasar hambre. Lo tenía todo en el nido, pero el hijo pródigo decidió dejar el nido y entonces comenzó a pasar hambre. Y mucha gente, muchos cristianos andan por allí en la vida insatisfechos. No pueden saciar su hambre espiritual porque dejaron la comunión con Dios, dejaron el nido, se alejaron de la voluntad de Dios. Por eso el salmista allí en el Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él era consciente de la fidelidad de Dios, el sustento de Dios estaba allí, estando en su presencia, buscando hacer su voluntad diariamente. Allí está todo, allí está nuestra seguridad, nuestro sustento. Pero ¿qué más perdemos si dejamos el nido?
¿Sabe qué perdemos? Fuerza. Claro, cuando un ave se aleja del nido, tiene que pasar volando, 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 no regresa al nido, las alas se cansan. Las alas se cansan, las fuerzas se acaban, se agota. Me encanta, en cambio, la invitación allí del Señor Jesucristo en Mateo 11:28 que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Después el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ligera mi carga. En Él, en su voluntad, en sus propósitos, hay descanso. Hay descanso. Me encanta también como dice el escritor de los Hebreos, allí en Hebreos capítulo 4, el verso 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, hay un reposo para el pueblo de Dios. Y si saltamos al versículo 11 va a decir, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar. Usted y yo tenemos que entrar en ese reposo, disfrutar. Y solamente es estar en nuestro lugar que vamos a encontrar ese reposo. Estando en nuestro lugar, encontrando nuestro lugar. ¿Ok? ¿Qué más perdemos? Perdemos, ya dijimos, perdemos seguridad, perdemos sustento, perdemos fortaleza, pero también perdemos impacto espiritual. Sí, porque cuando un cristiano no vive para Dios, para la voluntad de Dios, no ha encontrado su lugar, hay entonces una desorientación total y entonces comienza él a vivir bajo sus propios propósitos. ¿Y sabe una cosa? Ese testimonio no convence a nadie. La vida de ese testimonio o el testimonio de esa vida, lejos de la voluntad de Dios, a nadie convence, a nadie atrae, a nadie acerca a Cristo. Pérdida de impacto espiritual. Por eso allí Filipenses capítulo 3, verso 12 dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, yo sigo el propósito de Dios, sigo el propósito de Dios. Yo no llegué todavía. ¿Sabe una cosa? Me encanta como Ironside decía, ¿no? Este gran maestro del siglo pasado, él decía que la búsqueda por el propósito de Dios en nuestra vida debe ser una sed insaciable, debe ser una sed que nunca se satisfaga. Cada día yo quiero saber y quiero descubrir el propósito de Dios. Cada día yo quiero descubrir qué Dios tiene para mí hoy, cada día. Tiene que ser una sed insaciable. Tiene que ser una sed insaciable. ¿Qué más perdemos? Bueno, perdemos también satisfacción. Satisfacción, no hay satisfacción. Lejos de la voluntad de Dios, lejos de nuestro lugar que Dios diseñó, que Dios preparó de manera particular, pensando en nosotros, no hay satisfacción. No hay satisfacción. Por eso el salmista, allí en el Salmo 73, 25, va a decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti no hay satisfacción. Fuera de ti no hay deleite, no hay disfrute. En ti, Señor. Fuera de ti nada deseo. Fuera de ti nada deseo. ¿Sabe una cosa? Hubo un hombre que murió muy joven. Quizás usted haya conocido la historia de este misionero, uno de los 5 misioneros que llegaron acá a Ecuador, Jim Elliot. Jim Elliot fue una lámpara que uno diría se apagó muy joven. Sin embargo, aun cuando después de su muerte, allí el New York Times y otras revistas y diarios importantes lo sacaron como una terrible tragedia, ¿sabe qué? Para Dios fue eso un triunfo glorioso y su luz no se apagó, sigue iluminando las vidas de aquellas personas que pudieron conocer a Cristo por la obra que él hizo. Y Jim Elliot, en una de sus oraciones, él tenía su devocional diario, y allí en su devocional diario quedaron registrados muchos pensamientos que él allí en su comunión con Dios,
que ahí dejó registrado, ¿no? Y mostraba su corazón. Y allí se encontró, ¿no? Una de sus oraciones donde él decía, Dios, que mi vida arda y se consuma para ti. Yo no quiero vivir una larga vida, no es lo que pido. No importa cuánto dure mi vida, pero lo que quiero es que sea como la tuya, que se consuma para ti. Esa era su oración. Y así fue, así fue. Entonces, mi amado hermano, recuerda, hay peligros de alejarse de la voluntad de Dios, como lo dice allí, ¿no? Una vez más. Cual ave se va de su nido, cual ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar, que no descubrió cuál es su lugar, ¿eh? Que no vive para el propósito que Dios diseñó para su vida. Mi oración, amado hermano, es que usted y yo cada día en nuestras vidas tengamos esta sed de saber hoy, Dios, ¿qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres, cómo quieres que viva mi vida? Porque la vida no se trata de mí, se trata de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias. Gracias en esta hora por habernos regalado este tiempo maravilloso donde hemos podido abrir tu palabra y saber que hay un plan definido y muy particular para cada uno de nosotros en el servicio para ti, porque nuestras vidas fueron creadas, diseñadas, salvadas, rescatadas, para ti hay un propósito. Ayúdanos a cada día a vivir en esa dirección, caminando en tu voluntad hacia tu voluntad, porque solo allí hay seguridad, hay sustento, hay fortaleza, hay impacto, hay satisfacción. Mi Dios, nuestras vidas se están terminando, se están acabando. Que se acaben en tu servicio, en tu obra, en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Mi amado hermano, ha sido un gusto haber compartido con usted este tiempo. Le envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y espero que tenga una linda semana tomado de la mano de Dios. ¿Ok, amado hermano? Dios me lo bendiga.